El juez Ferrer se creía intocable, hasta que multó al hombre equivocado, un agente del FBI. En un instante, su corrupción queda al descubierto y pasa de juez a acusado en su propio tribunal. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. La sombra del poder. El tribunal estaba en silencio cuando el juez Samuel Ferrer, un hombre de mirada severa y traje impecable, golpeó el mazo contra la mesa. Todos en la sala sabían lo que vendría. Para la comunidad negra de la ciudad, enfrentar a Ferrer era sinónimo de derrota, pues sus sentencias eran implacables y sus multas desproporcionadas. A sus 58 años, había construido un imperio de miedo, manipulando la ley a su antojo. Su sistema era simple, usaba las infracciones de tránsito como una herramienta de control, asegurándose de que quienes no podían pagar quedaran atrapados en una red de deudas y procesos interminables. Nadie osaba enfrentarlo, pues su influencia llegaba hasta las más altas esferas del gobierno. Lo que nadie sabía era que, detrás de su fachada de rectitud, ocultaba un oscuro secreto que estaba a punto de ser revelado. Aquella mañana, su víctima era Daniel Montes, un hombre negro de 35 años que acababa de recibir una multa absurda por un semáforo en rojo que nunca cruzó. Su expediente estaba limpio, y su historial como ciudadano ejemplar lo respaldaba, pero eso no importaba. Ferrer miró a Daniel con desdén antes de dictar sentencia. Usted infringió la ley, y la ley es clara. Pagará una multa de $5,000 o enfrentará la suspensión de su licencia de conducir. Hubo murmullos en la sala, pero nadie se atrevió a hablar. Daniel, sin inmutarse, deslizó lentamente su identificación sobre la mesa del juez. Ferrer frunció el ceño al verla. Agente especial Daniel Montes, FBI. Un silencio sepulcral cayó sobre el tribunal. Los ojos del juez se abrieron con sorpresa contenida, pero rápidamente recuperó la compostura. La ley se aplica a todos, agente Montes. Daniel no respondió de inmediato. Miró fijamente al juez con una sonrisa apenas perceptible y deslizó otro documento, esta vez un informe que solo él y unos pocos agentes conocían. Me temo que hoy, su señoría, la ley también se aplicará a usted. Ferrer sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer las primeras líneas del informe. Contenía detalles de una red de corrupción ligada a multas infladas, sentencias injustas y desvíos de dinero hacia cuentas en paraísos fiscales. Su nombre aparecía en varios documentos, asociado a sobornos y acuerdos ilegales con oficiales de tránsito. El juez intentó mantener la compostura, pero una gota de sudor rodó por su sien. Sabía que este momento llegaría algún día, pero nunca imaginó que sería a través de una simple multa de tránsito. El silencio en la sala se rompió cuando Daniel se levantó y caminó lentamente hacia la puerta. Nos veremos pronto, juez Ferrer dijo con voz firme antes de salir. El magistrado, aún con el documento en la mano, sintió por primera vez en su vida que el poder comenzaba a resbalar de sus manos. Afuera del tribunal, Daniel sacó su teléfono y marcó un número. Tenemos todo lo que necesitamos. Es hora de derribar el sistema. Al otro lado de la línea, una voz respondió, avanza con el operativo. Se acabó el juego. Y con esa orden, el destino de Samuel Ferrer quedó sellado. Capítulo 2. Un imperio en peligro. El juez Ferrer permaneció en su despacho después de la audiencia, con la mirada fija en el documento que Daniel Montes le había entregado. Sus manos temblaban ligeramente, un detalle que no pasaría desapercibido para quienes lo conocían. Durante décadas, había tejido una red de corrupción tan densa que se consideraba intocable. Multas infladas, casos fabricados y sobornos disfrazados de contribuciones eran la base de su fortuna. Pero ahora, un agente del FBI estaba en su contra. No podía permitir que todo se desmoronara. Se levantó de su silla, cerró las cortinas y sacó su teléfono. Solo había una persona a quien podía llamar en este momento. Necesito verte. Ahora. Su voz sonó más dura de lo normal. ¿Está todo bien, juez? Haz lo que te digo. Cortó la llamada sin esperar respuesta. Menos de 20 minutos después, la puerta de su despacho se abrió y entró Manuel Domínguez, el jefe de tránsito de la ciudad. Un hombre bajo y fornido, con un bigote grueso y mirada astuta. Domínguez había sido su mano derecha en la red de sobornos, asegurándose de que los oficiales emitieran multas a quienes él señalara. Si había alguien que podía ayudarlo, era él. Tenemos un problema, dijo Ferrer, arrojando el documento sobre la mesa. Domínguez lo leyó en silencio, y cuando terminó, dejó escapar un silbido bajo.
Esto es grave, juez. Si Montes tiene esto, significa que el FBI ya está detrás de nosotros. No me digas lo obvio, Manuel. Necesito saber qué vamos a hacer. El jefe de tránsito se llevó una mano a la barbilla, reflexionando. Sabía que cualquier movimiento en falso los hundiría aún más. Luego de unos segundos, levantó la mirada. Debemos desacreditarlo. Si logramos manchar su reputación antes de que esto se haga público, todo lo que diga carecerá de valor. ¿Y cómo propones hacerlo? Preguntó Ferrer con impaciencia. Déjame eso a mí. Tengo amigos en la prensa dispuestos a publicar lo que necesitemos. Solo necesito tiempo. No tenemos tiempo. Cada minuto que pasa, Montes está un paso más cerca de destruirnos. Haz lo que debas, pero asegúrate de que funcione. Domínguez asintió y salió del despacho sin más palabras. Ferrer se quedó solo, mirando la ciudad por la ventana. Siempre había pensado que era invulnerable, pero ahora sentía el peso del miedo apretándole el pecho. Esta era una batalla que no podía perder. Capítulo 3. La advertencia. Esa misma noche, Daniel Montes se sentó en la sala de su departamento, revisando los archivos en su computadora. La información contra Ferrer era sólida, pero necesitaba más pruebas para sellar su destino. Había demasiados nombres involucrados, y si no lograba exponerlos a todos, la red de corrupción se reorganizaría sin él. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se levantó con cautela y miró por la mirilla. Era su compañero en el FBI, Alejandro Vargas. Abrió la puerta y lo dejó entrar. ¿Qué averiguaste?, preguntó Daniel. Tenemos una filtración. Recibí información de que están preparando una campaña de desprestigio contra ti. Van a intentar hacerte quedar como un agente corrupto. Daniel rió con ironía. Era de esperarse. Un juez desesperado es capaz de cualquier cosa. Vargas se sentó frente a él, con una expresión seria. No subestimes a Ferrer. Su poder es real, y su influencia llega lejos. No será fácil derribarlo. Daniel asintió. Sabía que este caso no solo se trataba de exponer la corrupción, sino de sobrevivir en el proceso. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Al contestar, una voz distorsionada habló al otro lado de la línea. Si sigues con esto, no verás el amanecer. El tono de la llamada era claro, una amenaza directa. Daniel colgó sin decir una palabra y miró a Vargas. Creo que estamos más cerca de lo que pensábamos. Capítulo 4. La cacería comienza. La noticia estalló en los medios locales al día siguiente. El FBI investiga a uno de sus propios agentes por corrupción. Las acusaciones contra Daniel Montes aparecieron en todos los canales de televisión y periódicos digitales. Informes falsificados, testimonios manipulados y datos sacados de contexto fueron suficientes para sembrar dudas en la opinión pública. Ferrer había movido sus piezas con rapidez, intentando destruir la credibilidad de su enemigo antes de que pudiera actuar. En la sede del FBI, Daniel y Vargas observaron la transmisión en silencio. Aunque sabían que esto podía ocurrir, no dejaba de ser frustrante ver cómo se tergiversaba la verdad. Necesitamos pruebas irrefutables. Algo tan fuerte que ni Ferrer ni sus aliados puedan ocultarlo. Vargas miró su reloj. Tengo un contacto dentro de la fiscalía que ha estado reuniendo pruebas contra él. Dice que hay una cuenta en Suiza con movimientos sospechosos. Si conseguimos esos registros, se acabó el juego. Entonces vamos por ello, dijo Daniel con determinación. Mientras tanto, en su despacho, Ferrer observaba las noticias con una sonrisa satisfecha. Creía haber desviado la atención de su caso, pero no imaginaba que la cacería apenas estaba comenzando. Capítulo 5. Un paso adelante. Daniel y Vargas se dirigieron a un estacionamiento subterráneo donde se encontrarían con su contacto en la fiscalía. La información sobre la cuenta en Suiza podía ser la clave para destruir a Ferrer, pero sabían que no sería fácil obtenerla. Al llegar, encontraron a un hombre de unos 50 años, con gafas gruesas y un evidente nerviosismo en su mirada. Soy el fiscal Rodrigo Méndez, dijo en voz baja, mirando a su alrededor. No tenemos mucho tiempo. Si alguien me ve aquí, estoy muerto. Daniel cruzó los brazos. Dime que tienes lo que necesitamos. Méndez sacó un sobre de su maletín y se lo entregó a Vargas. Dentro había copias de transferencias bancarias que vinculaban a Ferrer con depósitos millonarios en Suiza, provenientes de pagos ilegales por sentencias manipuladas. Era la prueba que necesitaban. Esto lo incrimina, pero hay un problema, dijo Méndez, limpiándose el sudor de la frente. Necesitan los documentos originales de la entidad bancaria,
y solo pueden obtenerlos con una orden judicial. Daniel apretó los dientes. Conseguir esa orden significaba enfrentarse a un sistema que aún protegía a Ferrer. Sabía que cualquier movimiento en falso podía poner en peligro la investigación. Déjamelo a mí, dijo Vargas. Tengo un juez que aún no ha sido comprado por Ferrer. Veré qué puedo hacer. Mientras tanto, Méndez los miró con preocupación. Sean rápidos. La gente de Ferrer ya sospecha de mí. Si descubren que entregué esto, no llegaré vivo al fin de semana. Capítulo 6. El peón en jaque. Ferrer recibió una llamada inesperada. Señor, alguien filtró información sobre su cuenta en Suiza. El juez apretó el puño. Sabía que solo unos pocos tenían acceso a esa información. Si había una filtración, significaba que alguien dentro de su red lo había traicionado. Encuentra al responsable. Y elimínalo. Cortó la llamada y se apoyó en su escritorio, tratando de calmar su ira. La prensa aún estaba enfocada en la campaña de desprestigio contra Montes, pero si la noticia de la cuenta bancaria salía a la luz, toda su estrategia se vendría abajo. Esa noche, un auto negro se estacionó frente a la casa del fiscal Méndez. 2 hombres bajaron, cubiertos con chaquetas oscuras. Dentro de la casa, Méndez se levantó de la mesa con un mal presentimiento. Miró por la ventana y vio las siluetas. Sabía que venían por él. Sin perder tiempo, tomó su teléfono y marcó el número de Daniel. ¿Montes? Ellos. Su voz fue interrumpida por un estruendo cuando la puerta principal fue derribada. Daniel escuchó el ruido en la línea y se puso de pie de inmediato. Méndez. Pero la llamada ya había terminado. Capítulo 7. El precio de la verdad. Daniel y Vargas llegaron a la casa del fiscal poco después de la medianoche. Encontraron la puerta destrozada y rastros de pelea en el suelo. No había señales de Méndez. Maldita sea, murmuró Vargas. Lo tomaron. Daniel caminó entre los restos de la sala destrozada, observando cada detalle. En la mesa encontró un vaso volcado y, al lado, un sobre arrugado. Lo abrió con prisa. Dentro había una pequeña nota con una dirección escrita a mano. Esto podría ser una trampa, advirtió Vargas. Lo sé. Pero si hay una posibilidad de que Méndez siga con vida, debemos intentarlo. Tomaron sus armas y salieron de inmediato. Mientras tanto, en un sótano desconocido, Méndez estaba atado a una silla, con un corte en la ceja y sangre goteando por su boca. Frente a él, Manuel Domínguez lo miraba con una sonrisa cruel. Sabías que traicionar a Ferrer tenía un precio, ¿verdad? El fiscal escupió sangre y sonrió con ironía. Puedes matarme, pero la verdad ya está afuera. Domínguez frunció el ceño. Sabía que estaba diciendo la verdad. Capítulo 8. En la boca del lobo. Daniel y Vargas llegaron al lugar indicado en la nota. Un viejo almacén a las afueras de la ciudad. No había luces, solo el sonido del viento entre las paredes oxidadas. Esto grita emboscada, susurró Vargas, revisando su arma. Daniel asintió y se acercó con cautela. Al empujar la puerta, escucharon un quejido. Avanzaron con sus linternas y encontraron a Méndez, atado a una silla en medio de la habitación. Méndez. Daniel corrió hacia él, pero algo no estaba bien. Apenas lo tocó, una luz se encendió sobre ellos. En la pasarela superior, Domínguez y 2 hombres armados los observaban con una sonrisa burlona. Sabíamos que vendrían, dijo Domínguez. El juez Ferrer les manda saludos. Daniel y Vargas intercambiaron miradas. Estaban rodeados. Pero lo que Domínguez no sabía era que el FBI ya estaba en camino. Capítulo 9. La trampa se revierte. El aire en el viejo almacén estaba cargado de tensión. Daniel y Vargas permanecían inmóviles, rodeados por los hombres de Domínguez. Méndez respiraba con dificultad, sus muñecas enrojecidas por las ataduras. Domínguez sonreía con confianza, creyendo que tenía el control. No debiste meterte con Ferrer, Montes, dijo mientras jugueteaba con el seguro de su pistola. Ahora, pagarás el precio. Daniel levantó las manos en un gesto de calma, pero sus ojos seguían evaluando cada detalle del lugar. Sabía que solo tenía segundos antes de que Domínguez diera la orden de disparar. Entonces, un sonido distante rompió el silencio, el rugido de motores acercándose. Domínguez frunció el ceño y miró a sus hombres. ¿Esperas compañía, Montes? Antes de que Daniel pudiera responder, las puertas del almacén se abrieron de golpe y varios agentes del FBI irrumpieron, apuntando sus armas. Un comando de fuerzas especiales se desplegó con rapidez, bloqueando todas las salidas. «Suelten las armas», gritó una voz autoritaria.
Domínguez maldijo en voz baja, dándose cuenta de que había caído en su propia trampa. Sus hombres dudaron por un momento, pero al ver la superioridad numérica, dejaron caer sus armas al suelo. Daniel se giró hacia Domínguez con una sonrisa irónica. ¿Decías algo? Los agentes inmovilizaron a los hombres de Ferrer mientras Vargas liberaba a Méndez. El fiscal, aún débil, tomó aire con dificultad. Pensé que era mi final. Daniel le dio una palmada en el hombro. No aún, Méndez. Tenemos un juez que derribar. Mientras Domínguez era esposado, su rostro reflejaba rabia e impotencia. Sabía que Ferrer lo abandonaría para salvarse a sí mismo. Con un último esfuerzo, murmuró. Ferrer, nunca caerá. Daniel se inclinó, mirándolo directamente a los ojos. Ya veremos. Afuera, los autos del FBI partieron a toda velocidad. Era hora de enfrentarse al hombre que había creído ser intocable. Capítulo 10. El juicio del juez. El amanecer trajo consigo la noticia que sacudió la ciudad. Red de corrupción judicial expuesta. El juez Ferrer en la mira del FBI. Los titulares inundaron las pantallas de televisión, las portadas de los periódicos y las redes sociales. La máscara de integridad que Ferrer había construido durante décadas comenzaba a desmoronarse. En su mansión, el juez apagó la televisión con furia. Su teléfono no dejaba de sonar, pero ignoraba las llamadas. Sabía que su imperio estaba cayendo, y lo único que le quedaba era salvarse a sí mismo. Encendió un cigarro y marcó un número. Escúchame bien, dijo con voz grave. Necesito que me saquen del país hoy mismo. Pero la respuesta del otro lado lo dejó helado. Lo siento, juez. No podemos hacer nada por usted. Nadie quiere estar cerca de un barco que se hunde. Ferrer apretó los dientes y arrojó el teléfono contra la pared. Sus aliados lo estaban abandonando. En un intento desesperado, tomó una maleta con dinero en efectivo y documentos falsos. Si lograba salir de la ciudad, aún podría negociar su libertad. Pero cuando abrió la puerta de su casa, se encontró con Daniel Montes y un equipo del FBI bloqueando su salida. ¿A dónde cree que va, su señoría? Preguntó Daniel con una sonrisa sarcástica. Ferrer miró a su alrededor, buscando una escapatoria, pero estaba acorralado. Esto es un abuso de poder. Soy un juez federal. Rugió, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. Daniel sacó un sobre de su chaqueta y lo mostró. Y yo soy un agente federal con una orden de arresto en su contra. Señor Ferrer, está oficialmente acusado de corrupción, fraude y abuso de autoridad. El juez sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, entendió que su tiempo había terminado. Dos agentes lo esposaron mientras las cámaras de la prensa captaban cada instante. Su rostro apareció en todas las pantallas. El hombre que había sentenciado a cientos de inocentes ahora enfrentaba su propio juicio. Mientras lo subían al vehículo del FBI, Ferrer miró a Daniel con odio puro. ¿Crees que esto ha terminado? Daniel lo observó con tranquilidad. No, Ferrer. Esto es solo el principio. Capítulo 11. La caída del imperio. El juicio del juez Samuel Ferrer se convirtió en el evento más seguido en la historia judicial del país. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, funcionarios y ciudadanos que esperaban ver caer al hombre que había manipulado la justicia a su favor durante años. Las pruebas eran abrumadoras: registros bancarios, testimonios de víctimas, grabaciones de sobornos y hasta confesiones de antiguos aliados que, en un intento de reducir sus propias penas, lo delataron sin piedad. Daniel Montes se sentó en la primera fila, observando con atención. No había descansado en días, pero valía la pena. La justicia, esa que Ferrer había pisoteado tantas veces, finalmente estaba cobrando su deuda. Frente a él, el juez corrupto lucía pálido, con las ojeras marcadas y las manos temblorosas. Ya no tenía su postura imponente ni la arrogancia de siempre. Por primera vez en su vida, era él quien enfrentaba un veredicto. Cuando el fiscal presentó la última prueba, una grabación donde Ferrer negociaba una sentencia a cambio de dinero, el silencio en la sala fue sepulcral. No había escapatoria. La defensa intentó argumentar falta de pruebas, pero era inútil. Ferrer lo supo antes de que el juez a cargo hablara. El tribunal encuentra al acusado, Samuel Ferrer, culpable de todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala, seguido por un aplauso espontáneo. Ferrer, con la mirada perdida, pareció envejecer 10 años en un instante. Su imperio había sido destruido. Mientras era escoltado fuera de la sala, pasó frente a Daniel. Se detuvo un segundo y lo miró con odio. No eres un héroe.
Eres solo otro engranaje en este sistema corrupto. Daniel sonrió levemente. La diferencia es que yo trabajo para cambiarlo. Ferrer no respondió. Sabía que su historia estaba terminada. Capítulo 12. Un nuevo comienzo. Semanas después del juicio, la ciudad comenzó a recuperarse del escándalo. Las víctimas de Ferrer finalmente pudieron respirar aliviadas, y el FBI continuó desmantelando la red de corrupción que él había dirigido. Las noticias ya no hablaban del juez caído, sino del cambio que se avecinaba en el sistema judicial. Daniel Montes estaba en su oficina, revisando su siguiente caso, cuando Vargas entró con 2 tazas de café. ¿Se acabó, no?, preguntó Vargas, dejando una taza frente a su amigo. Daniel tomó un sorbo y sonrió. Para Ferrer, sí. Pero la corrupción no desaparece con un solo hombre. Aún hay trabajo por hacer. Vargas suspiró y se dejó caer en una silla. Siempre tienes que arruinar el momento con tu sentido del deber, ¿verdad? Daniel rió. Alguien tiene que hacerlo. Afuera, el sol brillaba sobre la ciudad, como si anunciara un nuevo comienzo. La justicia había ganado esta vez, pero la lucha nunca terminaba. Sin embargo, en algún rincón oscuro, otro Ferrer estaba esperando su oportunidad. Y Daniel Montes estaría listo para enfrentarlo. Fin.